no me siento preparado para dar profundidad a esto, pero que con la palabra de Dios, qué simple, qué sencillo que se hace esto. Cuántas veces decimos así, queremos enfrentar estas situaciones con palabras humanas, pero la Biblia hace todo simple, y qué lindo, porque cualquiera persona puede encontrar el conocimiento de cómo vencer o cómo contrarrestar este problema que está afectando a toda la humanidad, ¿no? El tema de la ansiedad. Y bueno, un día a la vez. Es necesario que nosotros aprendamos que cada día va a traer preocupaciones nuevas, pero que cada día también va a traer soluciones. Exacto. Y que esas soluciones son mejores si vienen de Dios, son más completas, son más cabales, son las soluciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Exacto. Solamente tenemos que estar dispuestos a aceptarlas. Ahí va el versículo, San Mateo capítulo 6, verso 34, lo leo. Dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es decir, no nos adelantemos a situaciones. Y bueno, qué difícil que es esto. No es que estamos diciendo es algo que solamente lo pasan aquellos que no tienen confianza en Dios. Es decir, es algo que estamos continuamente vulnerables a esto. Es decir, cuántas veces hay situaciones que nosotros no queremos pasar, y entonces luchamos, hacemos todo lo posible por no pasar, porque somos seres humanos, y en sentido es decir, bueno, la tenemos que enfrentar, ¿no? Y pasamos padecimientos o angustias. El tema es, eso es una cosa. El hecho es que cuando de repente por ahí quizás nos adelantamos innecesariamente a situaciones que de repente quizás nunca suceden en nuestra vida, como mencionó Churchill, ¿no? Sí, en este caso, en el día jueves, hay algo muy importante que me gustaría destacar, y son las preguntas que acá se mencionan, porque me siento muy identificado. No por el hecho de ser ansioso, sino por tratar de pensar de antemano los posibles problemas que pueden surgir ante una situación X, imaginarme cómo va a ser esa situación, proyectar, ¿no? Y buscar soluciones. Entonces, el problema todavía no llegó, pero yo permanentemente trato de buscar posibles soluciones para ese problema que no llegó. Entonces ahí vienen las preguntas. ¿Qué pasaría si me enfermo? ¿Qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Qué pasa si no me alcanza con lo que gano? ¿Qué pasa si tengo que buscar otro? Y la cabeza entra a girar a una velocidad que es tan difícil de parar cuando entramos en este ritmo. Yo diría una angustia. Es decir, la angustia es parte de la vida del ser humano. Es decir, una angustia cuando surge de la situación apremiante de una circunstancia que estamos pasando, podríamos decir entre comillas, no es nada que ver con lo que es ansiedad. Es decir, la ansiedad es una angustia por algo que todavía no estamos pasando o estamos generando, ¿cierto? O interrogantes que nos hacemos o incertidumbres que tenemos, pero que todavía no nos están sucediendo. Entonces él hacía como adelantarnos a eso posible, ¿no? Exacto. Crear algo que todavía no está en el presente. Entonces esa angustia es la ansiedad, ¿no? Podríamos decir uno de los aspectos, digamos, poder desarrollar o explicar lo que es la ansiedad. Nosotros sabemos que en Norteamérica se caracterizan por tratar de poner en números todo lo que viven, ¿no? O calcular todo. O calcularlo, ¿no? Y bueno, y con respecto a la ansiedad no es la excepción. Y acá en el folleto de Escuela Sabática vemos cómo se ha tratado de dar porcentaje a cada uno de los aspectos que nos hacen estar ansiosos o nos pueden llegar a generar algún tipo de ansiedad. Y me quedo con lo último. Solamente el 5% de los problemas reales que tendremos que afrontar, o sea, la ansiedad total, el 100% de la ansiedad, solamente el 5% de esa ansiedad es causado por problemas reales. Yo me quedo con algo. Sabes que una vez estando allí en Estados Unidos, una señora bueno, quedó embarazada, y entonces yo digo, cómo la ansiedad te distorsiona hasta las cosas más lindas, sencillas, donde Dios nos llama para vivirlo feliz, para vivirlo intensamente. Es decir, cuando uno, ¿cierto? Allí ellos estaban en una situación bien estable, y entonces de repente ellos vieron el embarazo, ¿cierto? De ella, el matrimonio, decir, uy, ¿cuánto vamos a tener que gastar en pañales? Ahora tenemos que pensar en el tema del estudio, tenemos que pensar que tenemos que acomodar, comprar ciertos muebles, acomodar la casa.
ver el tema de los horarios. Es decir, la ansiedad distorsionó ese evento hermoso que era el nacimiento de su primer niño, distorsionó de tal forma que en lugar de ser gozo, terminó siendo preocupación. Es decir, cómo distorsiona y cómo necesitamos entonces decir, cuando nosotros vemos allí, cierto, canalizado correctamente, dice, sí hay esas cosas, pero esas cosas son secundarias al evento de que viene un hijo a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, y eso es lo que Cristo quiere que nosotros disfrutemos, y lo otro lo coloquemos allí, cierto, las cargas las coloquemos allí sobre Cristo, que en su momento señalado Él nos va a dar la solución. Y yo me quedé helado cuando vi ese concepto, digo, ¿cómo puede esto ser tan distorsionado? Y ahí vemos, no digo, cómo la ansiedad destruye hasta las cosas más lindas que nosotros podemos gozar en esta experiencia presente, ¿no? Hay una palabrita que me gustaría mencionar y tiene que ver mucho con el título de la lección de esta semana. La lección dice la provisión. Sí. ¿Sí? La provisión que Dios hace para los momentos de ansiedad que nosotros vamos a padecer. Sí. Y como humanos, nosotros no podemos hacer provisión. No. Hacemos previsión. Previsión. Entonces surge lo que vos decías. Al enterarse de un embarazo, tratamos de adelantarnos. Entonces abrimos una cuenta bancaria para la educación, para la salud, y todo se materializa. Y volvemos al día miércoles, tener cuidado de que esta ansiedad no nos torne, o sea, que el materialismo no nos haga caer en esta ansiedad permanente. Y yo me quedo con esa distinción que hiciste en previsión y provisión. Es decir, por nosotros es necesario hacer previsión, por supuesto, pero ojo, no vamos a poder hacerla en todo. Entonces siempre necesitamos descansar en los brazos de Dios. Maldito el hombre que confía en brazo de carne, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y entender que la provisión viene de Dios. Viene de Dios. Sea, Dios complementa aquello que nosotros es imposible poder adelantarnos a eso, ¿no? No necesita que nosotros tengamos un certificado de que la solución ya está. Tenemos que creer, simplemente. Una persona una vez me decía hace muchos años que si solamente hay que creer es demasiado fácil. Sería demasiado fácil ser salvo si solamente hay que creer. ¿Y por qué no puede ser fácil? ¿Por qué lo tenemos que complicar? ¿Por qué tenemos que tratar de racionalizar la respuesta, la provisión que Dios hace para nuestros problemas? ¿Por qué tenemos que tratar de encontrarle la manera de que nosotros seamos los que encontramos la provisión? Y ahora el autor introduce algo más, un aspecto que con esto cerramos el bloque, cerramos el repaso de la lección, Guillermo, en Filipenses capítulo 4, verso 11, dice allí, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación, el contentamiento, tremendo, ¿no? Qué bueno estar contento con lo que tenemos, sí, porque eso nos va a permitir disfrutar de lo que tenemos y no padecer esa ansiedad, porque precisamente, como vos decías, ese matrimonio no estaba contento con lo que tenía porque estaba demasiado ansioso de lo que todavía no tenía, entonces no se le permitía disfrutar. En el diálogo que teníamos hace un ratito, vos mencionabas y resaltabas en el último párrafo, si ustedes me acompañan, de la lección del día jueves, donde dice, el contentamiento no es una actitud heredada, sino una característica adquirida, ¿no? Vos mencionaste esto y me dijiste algo, Guillermo. Se puede aprender. Se puede aprender a contentarnos, todos podemos aprender a contentarnos con lo que tenemos, a ser felices con lo que tenemos, porque Dios va a hacer provisión de aquello que no tenemos o de los problemas que están por venir en el futuro. Entonces, qué importante poder disfrutar hoy, contentarnos hoy con lo que tenemos, como dice Pablo, sea mucho, sea poco, pero seguramente va a ser suficiente para nuestra situación. Exactamente, y creo que con esto termina el autor, que termina para mí con el versículo más lindo, termina el opuesto a la ansiedad. Jesús le dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No estemos ansiosos, no estemos temerosos, nuestra seguridad está en Cristo. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarme, muy lindo tema, qué hermoso cómo nos ayuda esto, ¿cierto? Tomados de la mano de la palabra de Dios, gracias al equipo técnico, que Dios nos bendiga y que podamos entonces, digamos así, gozarnos en la paz que Dios nos da.